onda lateral de gran portadora. Y entonces dijimos que este sistema surge ante, digamos, la necesidad de utilizar el detector de envolvente. Ujú. Y entonces comentamos también que el detector de envolvente tiene la característica que es un circuitito muy simple. Tenemos un diodo rectificador que es alimentado por la señal modulada que nos llega. Después tenemos un capacitor y un resistor. Entonces, el diodo se encarga de eliminar los semiciclos positivos o negativos de la onda modulada recibida. Y a través de estos valores de voltaje, estos semiciclos, vamos cargando el capacitor, el cual se carga, ya saben, y se descarga a través de un resistor. De tal forma que el seguimiento que hace a través de estas cargas y descargas de la onda recibida nos da una respuesta que tiende a parecerse al mensaje. Digo parecerse porque no es igual. Igual en el sentido de que para empezar, ustedes saben que las cargas y las descargas de un capacitor son señales exponenciales. Eso hace que a la salida se presente un leve rizo, el cual podemos eliminar sin ningún problema. Así es que bajo estas condiciones tenemos que garantizar, jóvenes, que las envolventes de la onda tengan la forma del mensaje y de esta manera la respuesta corresponde. Es decir, vean ustedes, esto ya lo habíamos mencionado. Imaginen, tenemos un mensaje que tiene una aparente forma. Digo aparente porque es una línea arbitraria, ¿no? Aquí tenemos un valor negativo, un valor pico negativo de valor B sobre el eje menos B. Cuando esta onda modula una portadora, ¿qué hacemos? Bueno, pues nos queda una señal como esta. Entonces, la unión de los semiciclos positivos son los que están del eje de los tiempos hacia arriba, nos da este perfil. Y este perfil, marcado ahí con rojo, sería la respuesta de un detector de envolvente, porque el detector de envolvente quedamos que da a su salida la forma del envolvente positiva, como podría ser esta, o negativa, la línea azul de abajo. Si comparamos esta línea roja, jóvenes, con esta señal, vemos que en ciertos valores de tiempo, el valor de la onda a la salida del filtro es diferente y ahí se pierde la información. Entonces, aquí el dilema es que existe un detector de envolvente económico que sigue las envolventes positiva o negativa de la señal que lo está excitando. Y entonces, ante la necesidad de usar ese detector de envolvente, se busca cómo resolver este problema para que las envolventes de la onda modulada sí correspondan al mensaje. Bueno, repitiendo las mismas gráficas, jóvenes, vean ustedes que ahora, por ejemplo, otra vez, esta es mi señal modulante. Acuérdense, mensaje, señal de información, señal modulante, ¿sí? Igual ahí aparece mi valor pico negativo B. Entonces, para evitar este valor negativo, ¿qué hago? Le agrego un valor de CDA. Y entonces la señal sobre el eje de los tiempos se corre verticalmente. Si este valor de A, como está aquí, es positivo, entonces la señal se va a correr hacia arriba. Aquí tenemos el eje de los tiempos. Ahora la señal se desplaza. Esto es antes de la modulación como tal, ¿sí? Una vez que yo ya le agregué el valor de CD, ahora sí ya está en condiciones de pasarse al proceso de la modulación. Y a la hora de modular, jóvenes, que significa lo equivalente a multiplicar la suma del mensaje y el valor constante, A, por un coseno portador. La onda resultante
va a ser dos partes. La primera parte es el producto del mensaje por la portadora. Y la segunda parte es la portadora pura, pero con una amplitud de A, sin perder de vista de dónde surgió este valor de A. Este valor de A es el valor de voltaje de corriente directa de la señal. ¿De dónde apareció? Bueno, yo se lo agregué para cancelar los valores negativos de la información, provocando que a la hora de sumarle al mensaje este valor de CD se desplazara, y a la hora de modular me queda una gráfica como esta que les estoy presentando. Observen que si uno los semiciclos positivos me da esta línea roja. Y ahora sí, comparando esta línea roja, jóvenes, con el mensaje, vemos que tiene la misma forma. Lo único que tiene diferente es el desplazamiento. ¿Quién lo provocó? La adición del voltaje de corriente directa, ¿sí? Así es que con esa idea, lo que tenemos es que a la hora de modular la señal, las envolventes, la roja o la línea de abajo, son iguales a la información. Y entonces esta señal está lista para ponerla dentro del detector de envolvente y que la respuesta del detector de envolvente sea precisamente o la roja o cualquiera de las dos. Lo cierto es que ambas tienen la forma de la información. Así es que este proceso tiene desde luego consecuencias. El agregar este valor de CD, si consume cuando menos las 2/3 partes de la potencia total contenida en la onda modulada. Ujú. El primer término que dijimos se va a llamar bandas laterales y el segundo término gran portadora, la full carrier. Aquí se consume 1/3 de la de la potencia total, y aquí se consumen 2/3 de la potencia total. La suma, pues me da el valor disponible. Por ejemplo, vamos a hablar de un valor en particular, ¿sí? Si tenemos 1000 watts para gastarnos en la generación de la onda total, pues de ahí 1/3 de esos 1000 nos lo gastamos aquí y 2/3 acá. Siempre es así, ¿eh? Es decir, la cantidad de energía que se consume en la gran portadora tiene un costo doble que el de las bandas laterales. ¿Por qué? Ah, bueno, esta técnica de modulación se utiliza en sistemas de comunicación multipunto. Hay un transmisor y N receptores. El transmisor tiene propósitos mercantiles, es decir, cobra por transmitir cierta información. Entonces, a él le pagan, consume la energía y facilita que en el receptor se utilice un detector de envolvente. ¿Por qué? Porque hay interés de que su señal, su información, sea detectada de manera simple, por llamarle de alguna manera, ¿no? Y barata, eficiente. Ajá. Entonces se da una especie de simbiosis entre el transmisor y el receptor. Así es que para esos fines, pues resulta funcional el hecho de que alguien pague el alto costo de la transmisión y facilite a los receptores la recuperación de la información. ¿De acuerdo? Bueno, esto, si observan, en ese detalle es completamente diferente a la señal del sistema número uno, que se llamaba de portadora suprimida. Ajá. Bueno, jóvenes, cuando relacionamos los valores del valor pico negativo del mensaje y el valor de CD, a eso se le conoce como índice de modulación, ¿sí? M es B sobre A, con esta notación que estamos manejando nosotros. ¿Quién es M minúscula? Índice de modulación. ¿Quién es B? ¿Sí? Valor pico negativo del mensaje. ¿Quién es A? Valor de CD agregado al mensaje, ¿de acuerdo? Hay otro
que lo vamos a estar revisando. Hay otro concepto que se llama porcentaje de modulación y resulta de multiplicar el índice de modulación por 100. ¿De acuerdo? El índice de modulación, jóvenes, en modulación en amplitud, debe ser menor o igual a la unidad. O sea que cuando mucho se acepta que el índice valga 1. Ujú. Se los digo porque cuando veamos en el siguiente parcial, en el siguiente periodo, vamos a ver frecuencia modulada y fase modulada, y en esos casos el índice de modulación puede ser mayor a la unidad. De hecho, lo normal es que sea aproximadamente 5, ¿sí? Así es que para AM solo se aceptan valores menores o iguales a la unidad. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si hasta aquí vamos, pero vamos a retomar pues nuestra información. Nada más quería darle contexto a este asunto. Ahora, ¿vieron ustedes? Un segundo. Bueno, sí está bien, Francisco, adelante. El caso de un mensaje particular, por ejemplo, una onda, un tono de audio simple. Aquí está. El mensaje es B coseno de omega mt. Ujú. Pues ya sabemos, tiene un valor pico positivo B y un valor pico negativo menos B. ¿De acuerdo? Si esta señal modula directamente a un coseno portador, ¿qué nos aparece? Pues las gráficas que ya habíamos visto en el parcial pasado, donde la condición es que las envolventes son diferentes al mensaje. Consecuencia, no podemos usar el detector de envolvente. ¿Qué hay que hacer? Utilizar el detector síncrono coherente. ¿Se acuerdan? El que localmente multiplica la onda recibida por un coseno portador con las mismas características de la portadora usada en el transmisor. Bueno, pero no queremos ese caso. ¿Qué hacemos? Tratamos de eliminar estos valores negativos. ¿Cómo le hacemos? Le agrego a la expresión B coseno de omega mt el valor de CDA. ¿Sí? Entonces la onda automáticamente se desplazó. Este es el valor de A, el valor de CD, la nueva referencia, que es paralelo al eje de los tiempos. Ujú. Y posteriormente, la señal ya desplazada la someto a la modulación. Esta multiplica al coseno de omega ct y me da una onda en consecuencia, más o menos así, ¿no? ¿Sí? Aquí, en esta gráfica, el valor A resultó mayor que el valor de B. Pero no hay que perder de vista, independientemente de cómo la denominen en las referencias que ustedes estén consultando, lo cierto es que A representa un valor de voltaje de corriente directa y B es el valor pico negativo de la información. ¿De acuerdo? La señal resultante nos quedaría aproximada ahí. Característica. Bueno, que el perfil superior de los semiciclos positivos, que es igual nada más invertido al perfil inferior, corresponde a la información. Esto que a su vez nos permite usar el detector de envolvente, de tal forma que dependiendo de la polarización del diodo del detector, vamos a pensar, ya lo vamos a ver, que lo polarizamos positivamente. Entonces la respuesta que nos va a dar el detector de envolvente es esta figurita. O sea, ya tenemos la forma de un coseno, pero de un coseno más A. Le eliminamos el valor de A, lo bajamos a su posición original y ya tenemos la información tal cual se generó en la fuente, jóvenes. Así es que, claro, de la manera en que lo refiero, pues es considerando las etapas principales. Hay una serie de etapas intermedias que no estoy mencionando, pero bueno, nuestro tema, modulación en amplitud, se reduce a eso, ¿no? No sé si tiene alguna pregunta hasta aquí. Sí, profe, ve que en la primera onda
su expresión es B coseno de WM. ¿Qué significa la M? La M es la M que vimos anteriormente. Mire, no lo tome a mal. Número uno, no se llama W, Omega compañero, M, perdón. omega. La M es una forma de denotar el mensaje. Entonces, la C es la forma de hacer referencia a la frecuencia de carrier, no de portadora. Entonces, digamos que es una manera de referirnos al mensaje. Entonces, aquí la señal VDT nos representa la señal de información, la señal modulante, moduladora, de inteligencia, como le quiera llamar, ¿no? Y, bueno, pues un caso particular es un tono de audio simple, donde la frecuencia omega M, pero esta M no tiene que ver con la M del índice de modulación, simplemente es La M es como de mensaje, ¿no? de mensaje, Ok, o en realidad es un término en inglés, ¿no? Ya sabe. Así sí. es que a eso se refiere. Mientras que la omega C sí corresponde a la frecuencia de carrier, no de portadora. ¿De acuerdo? Bueno, hasta ahí estamos. ¿Alguna pregunta más? Nada, pues vamos a seguir con la información, ¿no? Profe, bueno, es que a mí no me queda muy claro, o sea, lo que hace la envolvente, o sea, la envolvente, ¿qué hace? Es que eso Ah, no me queda muy claro todo. a ver, Karen, ¿quiere repetir la pregunta que no le escuché muy bien? Que no me queda muy claro, o sea, cuál es la función del envolvente, o sea. Ah, ok. Mire, en este sistema, según dijimos, se utiliza en el receptor un detector de envolvente. Y entonces este detector lo que hace es que sigue la forma de las envolventes, positiva o negativa, de la señal de entrada. Al final, la respuesta del detector va a ser esas formas, que son los perfiles de la onda modulada. Ok. Este detector tiene una estructura muy simple, un diodo rectificador, un capacitor, un resistor. Y entonces eso es, bueno, ante la facilidad de funcionamiento y los bajos costos del dispositivo, se propone para usarse, pero se ve que en el sistema número uno, estas envolventes no corresponden al mensaje. Se busca cómo resolver ese asunto ante la necesidad del uso de ese detector de envolvente. Muy bien. Se requiere entonces que para que tenga sentido la aplicación del detector, pues que esas envolventes sean el mensaje precisamente. O sea, acuérdese que es amplitud modulada y en el caso de estas señales, la información está contenida en la forma de la onda modulada. Compañero Jesús Emanuel, no sé si lo estoy distrayendo de su proceso de mensajearse o algo así. Y entonces lo que queremos es garantizar que esas envolventes correspondan estrictamente al mensaje. Así es que el concepto de envolvente es simplemente representar en esas formas de onda la información que deseamos transmitir. A eso se refiere el asunto, ¿no? Bueno, Gracias, profe. sí. Ay, caray. De hecho, nos quedamos pues en la introducción del tema. Y aquí hacemos referencia a lo que hemos estado repitiendo ya varias veces, ¿sí? Esto ya lo tienen. Bueno, vamos con lo siguiente. Igual, vamos a dar una serie de características de este sistema. Tómenlas, por favor.
Si puedes, mañana se va a tomar. No sale como las 4 y cacho. Hoy en día, lo que quería proponer, pues es que dice, la idea de las grafiquitas anteriores, jóvenes, pues era justificar esta expresión, porque aquí dice que, igual que en el caso del sistema 1, pues que hay una expresión trigonométrica. Si se fijan, aquí tenemos los dos términos que mencionaba yo en el caso de las gráficas. Mensaje portadora. Eso me representa, según el teorema de modulación, dos bandas laterales en el dominio de la frecuencia. Y la segunda expresión es la full carrier, la gran portadora. Nada más hay que tener presente los elementos. La señal phi de t, pues es la expresión de la onda modulada. ¿Quién es v de t? El mensaje. ¿Quién es coseno de omega ct? La portadora, cuya frecuencia omega c es muy superior a la frecuencia del mensaje. Acuérdense que todo esto tiene que ver con lo que habíamos referido ya antes, que en los procesos de modulación hay un corrimiento de frecuencia a valores mucho mayores que nos permitan disminuir la longitud física de las antenas, ¿no? Bueno, el segundo término, ¿quién es A? El valor de voltaje ese que hemos mencionado el día de hoy fácil 20 veces, ¿sí? Y bueno, pues representó la amplitud de la gran portadora. El sistema se llama de gran portadora, número 1, porque ya les dije, esta portadora consume la mayor parte de la potencia, 2/3, cuando menos, de la total. Dos bandas laterales, se llama de doble banda lateral. Hay dos bandas laterales, ¿sí? En la frecuencia, jóvenes, además de las dos bandas que están ubicadas en la frecuencia omega c, tenemos un par de impulsos. La transformada de un coseno puro son dos impulsos cuya amplitud, ¿se acuerdan?, se multiplica por pi y están plantados sobre la frecuencia más menos omega c. Así es que al observar la frecuencia, vamos a ver dos bandas y un par de impulsos. Ahora, esto es matemático. Físicamente, ¿cómo lo haríamos? Bueno, resulta ser, ni siquiera necesitamos un modulador como tal. Si tenemos un osciloscopio que tiene la función de modular en amplitud o en frecuencia, bueno, pues alimentamos con la salida del osciloscopio, la entrada del analizador, jóvenes, y vemos dos grafiquitas. Quiero insistir que el día que lo hagamos o cuando lo hagan por su cuenta, no se vayan a decepcionar. No esperen dos figuras fijas así, como las presentamos aquí en las gráficas, ¿no? No, pues van a ver algo que parece ser como ruidoso, que está titilando, oscila y eso, pero que sí hay que aprender a identificar que eso representa el contenido de la información. Y lo que serían los impulsos, lo que vamos a ver, son dos ondas de duración pequeña, pero con un pico que sería lo más que se aproxima a nuestras flechitas matemáticas de las deltas de Dirac, ¿no? Bueno, pero les digo, sobre todo lo que luego nos cambia la idea es que esas gráficas están como ruidos, así, moviéndose. Y entonces hay que saber, bueno, de qué tipo de ondas estamos hablando, qué esperamos, si esperamos 2 armónicas, 4 armónicas, 6 armónicas, y para cada armónica, es decir, para cosenos, pues vemos flechitas y esas flechitas las vamos a ver físicamente como esas
grafiquitas como esas subidas, esos disparos de señales de energía, ¿no? Finalmente, acuérdense, en el dominio del tiempo, lo que graficamos, jóvenes, es voltaje contra tiempo. En el dominio de la frecuencia, lo que graficamos es potencia, potencia. ¿Se acuerdan? ¿De qué forma podemos expresar la potencia? ¿Se acuerdan, jóvenes? Así que me surgió la curiosidad. ¿Cómo podemos, en qué unidades damos la potencia? En watts, ¿no? En Obviamente. watts. Pero también tenemos una segunda opción, ¿se acuerdan? Decibeles. Los dB watts. Decibeles, muy bien. En decibeles, ¿no? Y entonces, sí, o sea, dependiendo, también la respuesta es correcta en dB watts, pero lo más común son los dBms, cuando la referencia son milésimas de watt. Entonces, cuando estamos viendo las gráficas en la frecuencia en el analizador, lo que estamos viendo son valores de potencia, en la mayoría de los casos, sí, en dBs y en particular en dBm, ¿no? Contra valores de frecuencia. Ahí en el analizador, los valores de frecuencia, sí, todos son hertz, ¿eh? Ahí sí no hablamos ya de omegas, sino son hertz. Y si queremos hacer la conversión, pues igual se puede. No sé si recuerden que cuando definimos la densidad espectral de potencia, dijimos, ¿sí?, que es una forma de mostrar la distribución de la potencia contra valores de frecuencia y que la densidad espectral de potencia se da en, ¿sí?, watts por hertz, ¿de acuerdo? Bueno, ya dependiendo los watts en qué unidades se puedan dar, los analizadores de espectros también tienen la opción de manejarse en watts. Ustedes eligen, pues, ¿no? Lo más común son los dBs. Entonces, repito, esa es la relación de valores. Osciloscopio, voltaje contra tiempo. Recuerden, los osciloscopios no miden corriente. Para medir corriente, lo que hacemos es aplicar los voltajes que estamos registrando con el osciloscopio contra una carga. Y entonces ahí tenemos que hacer una operación, ¿no? Relacionamos voltaje contra carga, es decir, medimos la diferencia potencial en los extremos de una carga y sabemos la magnitud de la carga y con eso relacionamos si ese es el valor de corriente esperado. Entonces, en el caso de los analizadores de espectros, bueno, pues es un aparato un poco más grandote, complejo de funcionamiento, pero lo que realmente estamos desplegando son verticalmente valores de potencia contra valores de frecuencia. Eso es todo. Así es que, bueno, pues eso es lo que tenemos. Con respecto al ancho de banda, se mantiene la condición del sistema número 1, ¿sí?, que es ancho de banda igual a 2 omega m. Aquí, en este caso, sí están ambas letras contenidas. W, ancho de banda, omega, frecuencia angular, ¿sí? Esa es la idea. Muy bien, vamos con otra. Para continuar con las características del sistema. Tómenlas, por favor. Jóvenes, antes de que se me olvide, les quiero comentar, ya estoy más o menos definiendo las fechas, entonces vamos a, anótenlos si son tan amables, de cualquier forma yo se los voy a recordar a través de la asignación. El día martes 26 de octubre, martes 26 de octubre, vamos a entregar las evidencias ese día hasta las 11:59 de la noche, si son tan amables, ¿no? Anótenlo. Fecha para entrega de evidencias de toma de notas, martes 26, 11:59. Repito, eso yo se los voy a recordar en la medida en que pues les ponga ahí la tarea, ¿no? Como actividad. Así es que, pues ya saben, les va a llegar su aviso para que lo tengan en consideración. Ojo sobre esto. ¿Se acuerdan? En el parcial pasado se dio la condición de que muchos de ustedes omitieron el nombre. Por favor, no requiere gran esfuerzo. A la primera hoja de los apuntes, pónganle su nombre. Ahora,
Si son tan amables y espléndidos de generar una pequeña hojita como portada, no, pues se los agradecería, pero es suficiente con que le agreguen su nombre en la primera hoja, por favor. Les voy a poner la aclaración. No se aceptan trabajos con omisión de acentos, faltas de ortografías y cosas, y desde luego sin nombre. Por favor, la vez pasada, pues les tuve que dar oportunidad de que agregaran sus nombres, pero ya no más, ¿sí? Entonces, pues hoy es 15, estamos a 11 días de esa fecha, tenemos tiempo. Incluso les daría oportunidad que ya no incluyeran la nota, si así lo consideran pertinente, del mismo día 26. Vamos a pensar que quisieran desde el 25 enviar la información. Bienvenida, no pasa nada, ¿no? Esa es una. Y la otra, el segundo examen parcial lo vamos a hacer, jóvenes, el viernes 29 de octubre, antes de irnos de fin de semana largo, para aprovechar yo y calificar. Entonces, repito, martes 26 de octubre, entrega de apuntes. Bueno, no solo los apuntes, pues por eso incluyo lo de las evidencias, ¿no? Todas las tareas que íbamos a desarrollar. Y el viernes 29, pues en nuestros horarios, haríamos el segundo examen parcial. ¿Sí? Bueno, no sé si de esto tuvieran alguna pregunta. Jóvenes, sí. No, profe. Viernes 29. No, profe, ¿examen? todo. Sí, viernes 29, segundo parcial, y martes 26, entrega de notas. Hoy, mañana les pongo la actividad para que la recuerden, ¿no? Así es que eso es todo. Igual, pues, si estoy pidiéndoles nombre en los apuntes, pues obvio que nombre en el examen. Recordarán que hubo varios que no le pusieron nombre al examen también, ¿no? Y mi observación era sin nombre, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a revisar el resto de las características. Estas señales se generan con el mismo modulador de interrupción que usamos en el sistema número 1, en el de portadora suprimida. La diferencia es que antes de introducir el mensaje al modulador, lo que hacemos es que le agregamos el valor de CD. ¿Para qué? Para eliminar los valores negativos de la información. ¿De acuerdo? Y ya de ahí el proceso es exactamente el mismo. Nos da una salida que contiene dos bandas laterales y un término de portadora. Hasta ahí. Bueno, este método de generación pues sigue siendo el correspondiente a la figura 3.4, letra A. ¿De acuerdo? Método de detección, pues ya el tan nombrado detector de envolvente. Recuerden que este sistema se creó exclusivamente para utilizar el detector de envolvente. ¿Cómo funciona? Sí. En el librito, creo que es la primera pregunta o algo así del capítulo 3 del libro que hemos recomendado como texto. Hay una pregunta que dice explicar cualitativamente qué pasa si un detector de envolvente es excitado por una señal de portadora suprimida. Y la respuesta es lo que hemos repetido ya varias veces. El detector de envolvente se diseñó o basa su principio de funcionamiento en el seguimiento que hace de las envolventes de la onda modulada recibida, ¿sí? En consecuencia, necesitamos que las envolventes correspondan a la información, al mensaje. ¿Cómo se asegura eso? Agregando ese valor de CD para evitar los valores negativos de la onda. Así de simple, ¿no? Ya mencionamos que aquí en esta técnica, en el caso de portadora suprimida,
ni siquiera se menciona el índice de modulación. ¿Por qué? Porque el índice de modulación es una relación de valores donde hay un corrimiento. En el caso de portadora suprimida no se lleva a cabo ese corrimiento, entonces eso no aparece, ¿no? Así es que el índice y el porcentaje de modulación que lo acabamos de mencionar. Ahora, ¿en dónde se utiliza esta técnica de modulación? Ya dijimos, sobre todo en la radiodifusión comercial en AM, que es un sistemita multipunto. ¿Qué significa? Un transmisor y una gran cantidad de receptores. Y ahí es donde se daba esa relación que ya les explicaba, que la estación de radio, no sé si han oído, jóvenes, bueno, ya lo mencionábamos, que se hablan de contenidos de 100,000 watts de potencia efectiva radiada, por ejemplo. Hasta la presumen, ¿no? Pero la realidad es que es un consumo excesivo de energía para fines, pues, de transmitir su información en donde alguien pagó porque se mandara esa información y es de interés de partidos políticos, de organismos religiosos, de venta de publicidad, lo que sea, ¿no? Para que en el otro extremo haya alguien interesado en escuchar esa información, ¿sí? No sé si ustedes les interesan cuestiones, pues, de tipo nacional, político, que ocurren en el país, pero ya ven que se pretende hacer una reforma eléctrica sobre todo, ¿no? Una reforma constitucional sobre el asunto de la electricidad y de otras fuentes de energía. Pero entonces ahí salen a relucir algunos detalles de cómo empresas, sí, vía corrupción en otros sexenios, habían, digo pues, guiándonos por lo que sale a la luz pública, ¿no? Habían pactado convenios donde la electricidad, la energía eléctrica la pagaban al costo, pues realmente ni remotamente al costo de producción, ¿no? Entonces, pues como la gente, digo, pues estoy hablando de esto porque uno supone que una radiodifusora está pagando su energía pues, como corresponde. Y a lo mejor resulta que esa energía pues está saliendo casi gratis, pues por los convenios ilícitos que se hicieron. Pero bueno, es otro punto, ¿no? Simplemente pues que esa es la relación de parámetros que se dan. Un transmisor y N receptores. Esa es la idea. Bueno, sobre el detector de envolvente, jóvenes, está en la figura 3.14. Requiero que le den una ojeada, aunque lo vamos a revisar nosotros. Es una figurita muy simple, les decía, un esquemita donde tenemos un diodo rectificador, un capacitor y un receptor. Perdón, un resistor. El capacitor, ya saben, se carga y se descarga a través de un resistor y entonces a la salida lo que tenemos es el seguimiento de cargas y descargas, ¿sí? Del capacitor cuando es alimentado por las señales de voltaje que están representadas por los semiciclos, ¿no? O sea, que salieron del diodo rectificador. Ujú. Muy bien, pues vamos a lo siguiente. Como actividad, repito, ustedes agréguenla. Cómo funciona, copian la figurita y cómo funciona el detector. Repito, de todas maneras nosotros lo vamos a ver aquí. ¿Ese es el 6, profe? Sí, ¿no? ¿Qué teníamos antes? No, es el 7, Pues, profe, creo. Sí. A ver, lo checo. Cierto, cierto. La otra también era la 6. Entonces, gracias. por cierto, del 6, del verdadero 6, no sé, podría como A que ver. ver ese, bueno, podemos ver en algún momento ese problema, es que Sí, lo mire,
quiere decir que ya cuando menos lo leyó, lo está intentando, ¿no? Es que es un Entonces, poquito complejo, profe. ajá, no, está más simple de lo que se imagina, pero sí hay que intentarlo un poquito. Sí, Ujú. vamos a dejarlo, pues, para que la mayoría cuando menos lo lea, ¿no? Porque Ah, sí. repito, se las voy a preguntar en el examen. Entonces, que cuando lo expliquemos, pues haya cierto entendimiento. Ujú. Y si no, pues nos podríamos organizar para quien tenga interés, pero ya particular, nos podemos juntar en privado y se los explico. De hecho, pues esa es la idea, que ustedes lo entiendan, ¿no? Más Ujú. que, pues, causarles alguna inconveniencia para el examen, ¿no? Sino que presionar, ¿no? Sí, pero lo vemos. Gracias, profe. Sí. Entonces, esta sería la C. Ok, bueno. A ver, échenle ojo a esto. Profe, ¿puede regresar tantito la diapositiva? Sí, adelante. Ya, gracias. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo o no? ¿O es personal allá? No, profe, dije que sí, que ya, gracias. Ok. Bueno, bueno, entonces según quedamos, el índice es B sobre A. Ya sabemos quién es B y quién es A, ¿no? Ahora, en general, jóvenes, el índice es menor o igual a la unidad. Lo más que se permite es que valga 1. Si A y B son iguales, entonces quiere decir que la gráfica va a empezar en el eje de los tiempos. Ajá. Y el índice vale 1. Se dice que este tipo de señales están moduladas al 100%. Si A es mayor que B, jóvenes, pues el índice va a ser menor a la unidad. El denominador es mayor que el numerador. Y entonces se considera que la onda está submodulada. Y si este caso, el tercero, es indeseable, si la amplitud de A resulta ser inferior al valor de B, la onda no se alcanza a subir y no se eliminan todos los valores negativos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que a la hora de modular otra vez, las envolventes no contienen la forma del mensaje. Y ahí no se puede usar el detector de envolvente. Es decir, no es que ustedes elijan qué detector usan, sino que en su receptor ya tienen el detector. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que van a perder información y se va a manifestar con trazos no reconocidos, con ruido, etcétera, etcétera, ¿no? Así es que el caso no deseado es la sobremodulación. ¿Cuándo se dio? Cuando la amplitud, cuando el valor de voltaje de corriente directa resultó más pequeño que el valor negativo de la información, porque no se alcanza a cancelar ese valor negativo. Y se acuerdan que al modular, si hay un valor negativo durante el proceso de la modulación, se refleja en la parte positiva. Y al revés, lo positivo se observa en la parte negativa. Así es que segurísimo que el uso del detector no es el adecuado. Así es que 2 casos deseables y un caso indeseable. Ahora,
En la práctica, ¿qué ocurre? Fíjense, las estaciones de radio modulan aproximadamente unas entre .95 y .98. Puede variar un poquito. Quiere decir que si su índice de modulación vale .95, su porcentaje de modulación va a ser del 95%. Eso sería el estándar, que el porcentaje de modulación sea del 95%, ¿de acuerdo? Entonces, el hecho de que digamos, es que una estación de radio está modulando al 150%, no quiere decir que está sobrada, que está muy buena, que está... No, no, no. Quiere decir que está distribuyendo de manera adecuada los valores de potencia. Entonces, esto impacta a la respuesta del detector de envolvente. No se va a recuperar la información. ¿De acuerdo? Así es que, pues, váyanlo registrando, jóvenes, sus conceptos, cuando menos si se lo repito muchas veces para que no haya problemas. Bueno, esto que habíamos dicho, que si multiplicamos el índice por 100, eso nos da el porcentaje de modulación. Bueno, les voy a pasar lista mientras. Diana. Presente, profe. Gracias. Eric, Daniel. Presente, profe. Gracias. Elizabeth. Presente, profe. Ok, gracias. Adaluz. Presente, profe. Gracias. Mauricio. Mauricio. Presente, profe. Gracias. Ismael Cisneros. Presente. Gracias. Ángel Gabriel. Presente. David. Presente, profe. Gracias. Dylan Daniel. Presente, profe. Ok, gracias. Karen Sinaí. Presente, profesor. Gracias. Jacqueline. Presente, profe. Gracias. Jesús Emanuel. Presente, profe. Gracias. Jóvenes, hubo 2, 3 participaciones por ahí, me las recuerdan. Que por cierto, hay muy pocas participaciones en este parcial, pero bueno, todavía falta. Va a llegar un momento en que nos vamos a dedicar nada más a resolver problemas, ¿sí? Héctor Uriel. Karen Lisset. Presente, profe. Gracias. Participé. Muy bien. Alexander. Francisco de Jesús. Presente, profe. Ok, gracias. Eduardo Javier. Presente, profe. Gracias. Jonathan Mejorado. Presente, profe. Gracias. Jocelyn. Luis Federico. Profesor, perdón. Presente, Sí. profe. Mi compañera Jocelyn creo que tiene problemas con su conexión. Ok, gracias por avisar. Emiliano. Presente, profe. Sí, participé. Gracias. Ok. Carlos Emanuel. Gracias. Urim Rafael. Presente, profe. Gracias. Iram. Presente, profe. Ok, gracias. Jonathan Santiago. Presente, profe. Gracias. Eduardo Ramírez. Enrique Adrián. Presente, profe. Presente. Ok. Gracias. Alan Romero. Presente, profe. Gracias. Y Gustavo Valdés. Presente, profe. Gracias. Profe, Diga usted. tenía problemas de conexión. Soy Jocelyn Pantoja. ¿Otra vez me repite su apellido? Pantoja Lanís. Pantoja. Pantoja
Ok, Gracias, profe. Jocelyn. Sí, Profesor, sí. ¿inicia la solista? Bueno, no sé si me anoto. Mi micrófono Bueno. se escucha muy bajo a veces. Corona. Sí, dígame su apellido. Corona. Corona. Corona Bolaños. Sí, sí lo alcancé a escuchar. Bueno, entonces también participé, profe. Ah, ok. Corona Bolaños. Ok. Ok, bueno. Seguimos. Ahora la parte del análisis de frecuencia. Recuerden el primer término que es mensaje portadora, teorema de modulación, ¿eh? Y el teorema de modulación lo que nos dice es que el espectro del producto es la repetición de bandas laterales en la frecuencia de la portadora, que es f de omega menos omega c, más f de omega más omega c, ¿sí? Y el segundo término es un coseno puro. Ya sabemos que la amplitud se multiplica por pi, 2 impulsos. Así de simple, ¿no? Bueno, creo que esto ya lo tenemos muy procesado. Perdón, profe, ¿puede regresarle? Sí, adelante. Gracias. Antes de eso teníamos lo de el porcentaje ¿De modulación? de modulación, ¿Me ¿verdad? faltó algo? Antes de eso. No, Ya, no, sí. ¿no? No, nada más preguntaba porque no sé. Pensé que se me había pasado uno. Ok. Gracias. Muy bien, pasamos a la siguiente. Ahorita bajo.
Pues apúrele. No, porque si no te vas a perder. Exacto. Ah, perdón. No va. Bueno, esto no deja de ser reiterativo, pero tiene propósito, ¿no? Concentra lo que ya hemos mencionado, que en los sistemas de portadora suprimida, la característica es que en las envolventes la onda no corresponde al mensaje. ¿Por qué? Porque como lo común es que los mensajes tengan valores negativos, a la hora de modular se da esa inversión de valores, ¿no? Y las envolventes son diferentes. En consecuencia, pues no hay vuelta de hoja, un detector síncrono, ¿no? Hasta ahí. Bueno, en el segundo párrafo lo que referimos es que para evitar estos valores negativos se agrega el valor de A. A debe ser mayor o igual a B, dándonos el correspondiente índice de modulación.
Bueno, ¿listos, jóvenes? Sí. Ok. Bueno, pues tomen esta. Bueno, entonces ya sabemos qué es el índice de modulación, cuáles son los valores correctos que puede asumir, menor o igual a la unidad, cuando se dice que una onda está sobremodulada, cuando el índice es mayor a 1 y de la relación B sobre A, esto solo ocurre cuando B es mayor que A, al revés, que el valor de A es menor al valor de B. Y entonces, la expresión trigonométrica surge primero de al mensaje, sumarle el valor de A, y luego hacerlo equivalente a el producto por el coseno de omega ct. ¿De acuerdo? Y miren, lo vamos a dejar esto aquí nada más con la introducción del caso siguiente. Un caso particular. Si el mensaje es el tono ese que propusimos, B coseno de omega mt, entonces en la expresión de la señal de AM, de doble banda lateral de gran portadora, sustituimos el mensaje y nos queda B coseno de omega mt, coseno de omega ct, más A coseno de omega ct, de lo que ya sabemos. Si transformamos esta expresión, la última, la transformada de B coseno de omega mt me da un par de impulsos de amplitud B pi. Al multiplicar por el coseno portador, ahora me va a dar 4 impulsos de amplitud B pi medios. ¿De acuerdo? Alrededor de la frecuencia omega c. Y exactamente en omega c vamos a tener, jóvenes, un par de impulsos de amplitud
a pi ubicados en la frecuencia portadora. Así, con lo que ya traemos, con lo que hemos hecho, sin ningún problema visualizamos el dominio de la frecuencia de esta onda para el caso particular en que el mensaje es B coseno de omega mt. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes. Si no, Profe, diga usted. pues, tengo una duda. Bueno, pero ahorita, bueno, no sé este tema ahorita, pero bueno, no, sí se le puede hacer una pregunta de un ejercicio anterior. Bueno, de los que ha dejado. Sí, claro. Se refiere al de... De la parte útil y distorsión. Ahí tengo una duda. Ok. Sí, adelante. Dígame. Bueno, en las gráficas ponemos, bueno, ya vi que se pone la cosita, bueno. A ver, la me voy que a como es la que regresar para saber de cuál estamos hablando, ¿no? Del último que hicimos, bueno, de la parte útil y todo eso. Sí, creo que es ese. ¿Este? No. No, ese no es, perdón. No. Va a ser este, ¿no? Sí, creo que sí. Ajá. Este es uno que les dejé yo para resolver. ¿Ya lo está resolviendo? ¿O de los que presenté aquí resuelto este? No, ya lo resolví el otro, el que acaba de poner, el 5. Ok. Ese, ya lo resolví, pero mi duda es que en la gráfica, después de que ponemos la de esa de Fourier, no me acuerdo, bueno, en esta parte donde ya ponemos la modulación, no sé si me ve en esa. A ver, déjeme cerrarla. En esa parte de acá, se pone la que, ¿cómo se llama? La útil, la parte útil. Sí, es que le cuesta trabajo llamarle por su nombre. Y sí. Ahí lo que se pide es graficar en el tiempo y en la frecuencia la parte útil. Y efectivamente en el tiempo es esa.